Buenas tardes, alumnos. Mi nombre es Carlos Alcántara Molina. Soy contador público y auditor tributario. Actualmente estoy dictando el curso de legislación tributaria y este curso, como ustedes saben, es presencial, pero por motivos de las medidas de emergencia se va a dictar, en este caso, momentáneamente de una forma virtual. Bien, eh, lamentablemente, como les decía, no podemos conocernos directamente, pero quisiera informar que este curso para nosotros es muy importante debido a que la tributación con la carrera contable va muy a la mano y tiene mucha información que se requiere para efectos de que ustedes puedan tener una vasta y completa información cuando su cliente o la empresa quiere hacerle una consulta de medidas tributarias. El código tributario es la parte que nosotros nos es regido para efecto de ver las medidas que se puedan dar, las leyes que se van dando. Lógicamente, estas medidas o estas leyes que se van dando van siendo modificadas en el tiempo. Y de acuerdo a la estructura y las necesidades que van requiriendo el país. En este momento, nuestro país tiene una serie de problemas y medidas que se están dando y es actualmente lo que se está habiendo unos cambios fuertes en la tributación, fuertes también en la parte impositiva. Entonces, por ese motivo que les indico que siempre van a estar constantemente actualizándose en estos temas. Bien, voy a compartir con ustedes algunos apuntes que realmente para mí me ayudaron mucho en la sesión. Y lo principal que quiero conversar con ustedes es que la tributación en nuestro país siempre ha estado ligado, al igual que en todas partes del mundo. En todas partes del mundo había una forma de tributar o de asignar recursos a lo que es la comunidad del Estado. En el caso de nosotros, el término de asignatura, el código tributario, el derecho tributario y la legislación de los impuestos o tributos que tengamos que estudiar, lo vamos a ver cada uno con forma independiente. Bien, los temas que vamos a tratar en esta sesión es el Estado antes y después de la llegada de los españoles, el Perú prehispánico, hispánico, el siglo XIX y el siglo XX. Lo digo así porque está muy marcado en nuestra historia de nuestro país, las etapas de lo que se refiere a la parte contributiva o la parte impositiva que ha tenido los ciudadanos en nuestro país. El concepto y la clasificación del derecho tributario, igualmente las fuentes del derecho tributario. Bien, habíamos hablado, sí, que para una mejor comprensión lo íbamos a dividir en partes, lo que era antes de la llegada de los españoles y después de la llegada de los españoles. En la parte de lo que se refiere en la época incaica, el sistema tributario que teníamos nosotros era una forma diferente, una forma de contribución o colaboración. No había una forma, como en el caso de Europa, de lo que es, existía la moneda o el pago contra un beneficio o un resarcimiento contra algún bien que se tenía que dar por algún motivo. Nosotros trabajamos en una forma de trabajo comunitario y lógicamente teníamos una autoridad o niveles de autoridad, pero no había una moneda en el caso de la parte hispánica, ¿no? La reciprocidad, como decía, y la redistribución de la riqueza era una forma de contribución o una forma de participación. Había niveles jerárquicos, como nosotros sabemos, ¿no? El Inca, la Coya y todo su séquito, pero también la gente del Inca que estaba alrededor era una gente que paraba, tenía bastantes llegadas y que realmente era una distribución correcta. Dice, en el mundo andino no existía la moneda ni el mercado, pero sí el intercambio comercial. La obtención de recursos mediante reciprocidad. Igualmente existía el AYU, o el trabajo comunitario, que hasta ahora existe en la parte de en nuestro país. Hay sectores que todavía existen el trabajo comunitario
y que realmente se reúnen y trabajan en forma de ayuda continua entre cada uno de ellos, ¿no? Eh, Normalmente esto se hace en los fines de semana y realmente todos colaboran por un trabajo o bienestar, ya sea una carretera, una escuela, un río, un riachuelo que quieren correr y cosas por el estilo. Entonces, los principios de los organizadores de la sociedad y economía del Inca eran el ayo. Igualmente, nuevamente repito, la reciprocidad y las autoridades, en este caso el curaca, era la autoridad más cercana, en este caso, de la población. En el Perú hispánico, cuando llegaron, ya ya comenzó las encomiendas o las autoridades en la cual el indígena se ponía a disposición de los españoles. ¿Para qué? Para que trabajaran sus tierras, para que ellos fueran los dueños de la tierra y también los amos. En este caso había un sistema de esclavitud. Y a pesar que no existía, no se decía esclavitud, pero sí realmente había una forma de pago por la propiedad que estaban trabajando los españoles, los incas. Pero también existía lo que era la encomienda o la mita. La encomienda era los indígenas trabajaban para los españoles en sus terrenos y lógicamente ellos le daban algún pago, una contribución, pero era mínima a la forma que trabajaban. Igualmente la mita, que era el trabajo directamente en la mina por un tiempo determinado y que muchos indios o indígenas nuestros murieron en ese tiempo. Está reconocido en la historia de nuestro país. Pasados los tiempos, en el siglo XIX, nuestro periodo republicano llegó la independencia. Y con la independencia se abolió el trabajo del tributo indígena. Lógicamente que hay una liberación de parte de San Martín y la abolición del tributo indígena se corta, pero también teníamos que ver cómo iba a ser la forma de que la nación o el país iba a poder salir adelante y iba a poder seguir con sus gastos e ingresos correspondientes de todo país. Y entonces se estableció una política social, una administración de hacienda. Bolívar, nuevamente, al ver que tenían problemas económicos, restituye el tributo indígena. Ahora, este tributo indígena era una forma de pago que estábamos viendo ya, aparición de los primeros años de una forma de tributación. Posteriormente, Ramón Castilla, en este caso el primer presidente, decreta la abolición de la legislación y el tributo indígena. Ramón Castilla crea ya lo que es la hacienda pública, crea los primeros rasgos de lo que es el ingreso, el presupuesto, y lógicamente, como todo país, como toda nación en el mundo, ingresa a la parte de lo que es la forma, la era moderna, donde se ve o se proyecta lo que se va a gastar en un país en un año determinado y realmente se va cubriendo ese presupuesto. Seguimos en una época ya del siglo XIX y el gobierno de Balta destaca la figura de Piérola. Como ministro de Hacienda en esta época se crea el contrato Dreyfus, un contrato que nos ayuda a nosotros en lo que se refiere a la forma de pago de ingreso para hacia nosotros, con lo que se refiere a la parte fiscal, para ayuda de las obras públicas, para lo que se refiere a los gastos fiscales o pago a los empleados en ese momento que existían. Posterior llega la guerra con Chile y la guerra con Chile nos lleva lógicamente a un problema de problemas monetarios, lo que se ve obligado a vender Cáceres e Iglesias, se ve Cáceres obligado a vender lo que se refiere los trenes. Lo vende para que otras instituciones nos puedan eh, trabajar y con ese dinero el poder llevar el presupuesto de la nación. Piérola organiza el sistema tributario. En la época de Piérola, ya acercándonos un poco más hacia el siglo XX, la política monetaria cambia el sol y en este caso la moneda llega a valer aparentemente parecida a la libra esterlina. Esto dura hasta la Primera Guerra Mundial
y aparecen los primeros bancos. El Banco del Perú, el Banco Popular del Perú y el Banco Internacional. Este Banco Internacional que hasta la fecha tenemos que es el Banco Interbank. Ahora, en el Banco Popular era un banco que ya no está, ya no existe, pero es un banco tan antiguo por ahí como el Banco de Crédito. Son bancos que realmente funcionaron y dieron todos los servicios que actualmente se está brindando en la banca. Llegamos al siglo XX y vemos desde la primera constitución de 1823, el Poder Ejecutivo presenta el presupuesto general de la República. Es tan igual como se presenta actualmente en los meses de septiembre, octubre, en el Congreso del Presupuesto de la República por los sectores. Lógicamente, todo país tiene que estar regido por un presupuesto, una forma, una caja fiscal ordenada en la cual no podemos excedernos los gastos, sino vamos a tener que tomar mano o hacer mano de préstamos y lógicamente el país llega a endeudarse totalmente con terceros o con entes externos, ¿no? Bien. Los principales impuestos de la época del siglo XX llegan lo que se llaman los tributos. Los tributos que realmente son los pagos directos que realiza, o pagos directos o indirectos que realiza ya lo que se refiere a las empresas y también las personas. Lógicamente, las personas no estaban acostumbradas a tributar, existe un gran desorden y luego hasta la actualidad estaba escuchando ahora último que hay que el Estado quería aumentar la presión tributaria para poder recaudar más, pero nuestro sistema tributario es muy bueno, pero lo que pasa es que la base impositiva o la base tributaria es muy pequeña. Tenemos cuando hemos visto lo que es empresa, vemos muchas empresas que son informales. Entonces, lógicamente, a esas empresas informales no llega la imposición tributaria y, lógicamente, se recauda más hacia la gente que realmente sigue pagando y cumpliendo con el Estado. Bien, la tributación del siglo XX, estamos yendo a la política ya llegando a la época actual, en lo que la política monetaria de Hacienda tuvo como característica la consolidación del régimen monetario. Hubo estímulo a la economía y se desarrolla en rentas del Estado y la exportación tuvieron crecimiento. Ya vemos que ya comienza el crecimiento de los minerales, lo que se refiere a la exportación del petróleo. Ustedes saben bien que uno de nuestros presidentes en la época actual, moderna, hubo el problema de la Bray Pareñas. Uno de los casos muy sonados en lo que se refiere a contratos, unos contratos que realmente eran no favorables para el país. Actualmente ya no existe lo que se refiere a estos tipos de negocios de explotación. La minería y lo que es petróleo está muy bien protegido por el Estado y lógicamente con unas concesiones de explotación, pero que realmente paga un impuesto y además al sector donde explotan estos minerales realmente hay una compensación hacia los pobladores del sector. Bien. La actividad tributaria empezó a ser dirigida desde 1934 cuando se estableció el departamento encargado de recaudación. Ya se crea ya el ente recaudador, las personas o las entidades que van a encargarse de controlar la recaudación fiscal tanto a las empresas como a las personas. Y lógicamente ya se va creando un hábito de pagar los impuestos o los tributos de forma directa al Estado. Llegamos al gobierno del señor Belaúnde y se inicia con elecciones intachables. Lógicamente, las Fuerzas Armadas apoyan muy bien y, como les decía, los contratos de la Bray Parillas se comienzan a revisar. Son contratos que realmente se hicieron en su momento, pero que no se contemplaron muchos puntos que realmente eran desfavorables para nuestro país. Bueno, no quiero contar mucho, pero realmente la historia nos da que vino la época de lo que se refiere la parte militar, la época militar, donde hubieron muchos años, cerca de 15 años que tuvimos una época de
que los militares estuvieron en el poder y lógicamente ellos eh, confiscaron casi todas las empresas que fueron extranjeras y las nacionalizaron. En la historia, más adelante, ustedes van a ver que los siguientes presidentes como Belaúnde, Fujimori y todos los demás presidentes que han seguido han comenzado a vender estas empresas y lógicamente al vender estas empresas han favorecido porque las han privatizado. Nuestro país es uno de los países que realmente en la región tiene mayor cantidad de divisas. Divisas son eh, fondos o de ahorro que tenemos por los impuestos, las exportaciones y la buena forma fiscal que tenemos en lo que se refiere a los ingresos y gastos. Una balanza fiscal corresponde a un buen manejo de lo que es la parte contributiva e igualmente como un hogar no puede usted gastar más de lo que no tiene. Eso es lo que ha pasado en los últimos 20 años, que el país ha entrado a una estructura muy formal, muy rígida de lo que se refiere a la parte contributiva. Y bueno, el logro de este aprendizaje, de esta sesión, es la unidad del estudiante conoce la historia del derecho tributario y su relación con el Estado. Asimismo, es capaz de identificar un tributo y conocer las reglas de interpretación y aplicación de las normas tributarias. Como hemos hablado, nuestra historia ha sido muy grande, muy variada y hemos tenido dos etapas muy claras, muy marcadas. Una antes de la llegada de los españoles, otra después de la llegada de los españoles y otra cuando ha sido la parte de la independencia y nosotros en la época actual. Es una época de muchos cambios que nuestro país y actualmente el país goza de muy buenas relaciones y aparte de eso tenemos uno de los países con mejor balanza y Producto Bruto Interno creciendo en el mundo. Bien, en este momento voy a cortar para poder continuar con la segunda parte de nuestra presentación, que es la parte del tributo, lo que es la parte de lo que se llama la parte del código tributario. Gracias.